si tienen sus Biblias, vamos a estar, yo creo que viendo un mensaje de parte de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y esta semana estaba leyendo un poco acerca de unas fobias que tienen unos nombres bien raros. Se los voy a leer a lo máximo de mi capacidad, a ver si alguno conoce alguna de estas fobias o temores, ¿no? Hay uno que es triscaidecafobia. ¿Quién sabe qué es triscaidecafobia? Triscaidecafobia dice que es miedo al número 13. No sabía que existía esa fobia. Hexafobia. No crean que se ha trabado el internet, nada, ese es el nombre. Dice que ese es miedo al número 666. Xantofobia, con X. Xantofobia es miedo al color amarillo. Turofobia es miedo al queso. Crematofobia o crometofobia, yo no sé quién tiene esta crematofobia, de repente alguien dice que es miedo al dinero. Coulrofobia, que eso yo creo que sí, varios tenemos coulrofobia, es miedo a los payasos. Y miren esta es interesante, porque esta es hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Es miedo a las palabras largas, ¿no? Y en sí mismo la palabra es larga, pero eso es, ¿no? Onfalofobia, ¿quién tiene onfalofobia? Dice que es miedo a los ombligos. Gamofobia, gamofobia, yo creo que este es algo muy común en este tiempo, gamofobia. ¿Saben qué es gamofobia? Gamofobia es miedo al matrimonio. Gamofobia, ¿quién tiene por ahí? ¿Quién levanta la mano? Gamofobia. ¿Ah? Y por último, fobofobia. Fobofobia, ¿sabes qué es fobofobia? Es miedo a adquirir una fobia. Fobofobia es miedo a adquirir una fobia. Tú dirás, ¿por qué estamos hablando de fobias? En realidad la palabra fobia significa temor, miedo, ¿no? Y dicen aproximadamente los psiquiatras, se supone que hay aproximadamente 2000 temores clasificados, 2000 miedos clasificados. Sin embargo, se dice que cuando nacemos solo tenemos dos temores innatos cuando nacemos. Solo tenemos dos. ¿Cuáles creen? Se supone que tenemos cuando nacemos el temor a caer y el otro temor es el temor a los ruidos fuertes. Solamente tenemos estos dos al nacer. El temor a caer y el temor a los ruidos fuertes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entonces se supone que todos nuestros demás temores son aprendidos. Todos nuestros demás temores son aprendidos. Y esto es interesante, ¿no? Esto es interesante porque yo creo que muchos de nosotros tenemos muchos temores, tenemos muchos miedos y más específicamente aún en esta época, ¿no? Pero dice que solo nacemos con dos y aprendemos, ¿no? El resto de temores. Y todos sabemos que esto es cierto, ¿no? Un perro te ladra agresivamente y, si eres niño, ¿y qué pasa? ¿No? Ya le tienes temor o fobia, como decíamos, a los perros, ¿no? Te caíste de la piscina, de repente, ¿no? Te tropezaste, te caíste al agua, tomaste un poco de agua y después que ya adquieres inmediatamente un miedo a nadar, ¿no? ¿Cuánta gente quizás se quedó atrapada en un ascensor o se apagó la luz del ascensor? ¿Y qué pasa después de eso? Después de eso, por más que quieras pagarle a esa persona, no va a subir al ascensor y quizás peor, de repente también añade las escaleras eléctricas a eso, ¿no? Pero todo esto es aprendido,
O sea, todo esto es impuesto sobre nosotros. ¿Y cuántos de ustedes saben que hay algunas cosas que se nos imponen de casualidad, como en este caso, ¿no? Si ha sido causa de un accidente, pero hay otras cosas que se nos imponen como un plan, como una imposición. Y la Biblia, ¿no? La Biblia nos habla de que, es cierto, tenemos a Dios, tenemos a Jesús como a nuestro lado, como nuestro compañero, etcétera, pero hay un enemigo de nuestras almas. Hay alguien que lo que quiere es destruir lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. Hay alguien que está interesado en echar a perder ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y una de las herramientas más exitosas que Él tiene es justamente infundirnos temor, miedo. Eso, o sea, es decir, tú puedes tener todo lo necesario para hacer lo que Dios quiere que hagas. Tú puedes tener todo lo necesario para triunfar. Dios te puede haber dado ya a tu vida todo lo que tú necesitas para poder hacer su voluntad. Pero si el enemigo de Dios y Satanás logra poner temor en tu vida, logra poder temor en ti, esto te detiene, esto te va a detener. Entonces, por más que tú tengas todo lo necesario para poder hacer lo que debes hacer, no lo vas a lograr. No vas a intentarlo por el temor que él pone. Y esto está en la palabra. La Biblia es muy clara y hay muchos relatos, muchas historias de cosas que sucedieron al pueblo de Dios, que justamente nos habla, nos enseña de esto. Y quiero que veamos una de ellas, ya muy conocida quizás, pero muy, muy interesante, porque aquí es donde vemos específicamente esa herramienta del enemigo, lo que el enemigo quiere hacer con el pueblo de Dios, y vemos también cómo Dios quiere que nosotros actuemos ante esto, porque es un caso de la vida real. O sea, lo que me gusta a mí siempre de la palabra de Dios es que no son relatos sacados simplemente de una cabeza e imaginación, sino muchas son narraciones de sucesos que acontecieron. Entonces tú puedes saber que como ser humano tú puedes identificarte también, tú también puedes recibir, tú también puedes verte, vamos a decirlo así, en la historia. Así que te pido que vayas en tu Biblia, primera de Samuel 17, y este es el relato de cuando el pueblo de Dios estuvo en guerra contra los filisteos, una batalla. El pueblo de Dios estaba tranquilo todo y de repente los filisteos venían a tratar de invadirlos, ¿no? A tratar de hacerles pelea. Como muchas veces pasa en nuestra vida, ¿no? Uno está tranquilo todo, pero de repente tú sientes como que el enemigo viene a ti a darte batalla. Y en este enemigo, los filisteos tenían un campeón, tenían un paladín, tenían una ventaja, supuestamente, sobre el pueblo de Dios. Tenían una ventaja. Y esta ventaja, esta arma que era una ventaja, se llamaba Goliat. Goliat. Y solo se los voy a resumir. ¿Quién era Goliat? Muchos saben que quizá era un gigante, ¿no? Pero la Biblia dice que medía casi 3 metros de altura, ¿ok? Casi 3 metros de altura. ¿Cuántos se acuerdan de Margarito? Se llamaba, no, medía 2 metros tanto. Más grande todavía. Pero no era solamente alto y flaco, ¿no? Sino dice que tenía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Imagínate, su armadura pesaba como 57 kilos. ¿Cuántos han cargado un costal de papas, ¿no? Un costal de arroz de 50 kilos y te lo tienes que poner al hombro ya. Su armadura de bronce pesaba 57 kilos. Sus piernas, dice, estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7
kilos y delante de él iba su ayudante. La punta nomás de su lanza pesaba como 7 kilos. Así que este era un gigante, ¿no? ¿Y qué provocaba este gigante en el pueblo de Dios? ¿Qué provocaba este gigante? Provocaba goliatfobia, si lo podemos decir, ¿no? O gigantofobia. Miedo. Miedo provocaba. Pero ellos tenían este gigante, pero fíjate, ¿eh? Ellos tenían este gigante en el ejército filisteo. Y si tú tienes un gigante en tu ejército y tú vas a luchar, ¿qué haces? Pues luchas. Tienes la opción de ganar. O sea, si tienes por lo menos uno que es tan grande, tan valeroso, tan hombre de guerra, ok, desde el primer día vamos a pelear porque tenemos la ventaja, tenemos la de ganar. Pero sabes que ellos no peleaban. Dice que el ejército de Dios se puso, era a un lado del monte, los filisteos se pusieron al otro lado del monte y había un valle en medio de ellos. Y todas las mañanas, dice, se levantaban los dos ejércitos y uno frente a otro, ¿no? Seguro con sus uniformes y sus lanzas, y todo, empezaban a dar esos cánticos aguerridos, ¿no? A poder infundir valor, ¿no? A la pelea, pero no peleaban. O sea, los filisteos teniendo a Goliat no atacaban. ¿Por qué? ¿Por qué no atacaban? Porque ellos, este enemigo es inteligente y a pesar de que en teoría tenían ventaja, yo creo que ellos sabían que no la tenían. Yo creo que ellos sabían que no la tenían al final. Así que lo que trata de hacer el enemigo es infundir temor. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen a través de Goliat. En el 1 Samuel 17, en el versículo 8, sale Goliat, ¿no? De en medio del ejército filisteo. Y dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, ¿para qué? Fíjate, les está diciendo, ¿para qué quieren pelear de frente? ¿Para qué quieren pelear? ¿Para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿Qué está haciendo ahí Goliat muy inteligentemente como un enemigo? Él le está diciendo al pueblo de Dios, a los israelitas, que pongan toda su atención en él, que solo se enfoquen en él. Esto es interesante, ¿no? Porque él pertenecía a un ejército, él era parte de un ejército, pero él con sus palabras dice, no son ustedes los siervos de Saúl, y dice, y yo el filisteo, ¿no? O sea, que él quiere que todos que presten atención a él, se enfoquen solo en él, se olviden de los demás, que también son, pero le presten atención a él. Claro, ¿por qué? Porque él era el más grande, él era el más gigante, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego les dice, escojan de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo, dice él, he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¡Wow! Muy astuto para una guerra, muy astuto para una batalla. Ya vimos cómo era él, gigante, grande, una coraza, bronce, una lanza gigantesca, ¿no? Y él es el que viene y le dice a la gente que es como que yo represento, pongan su atención en mí. Y no solamente eso, sino que les dice ahora cómo deben de pelear. ¿En qué momento se le da permiso al enemigo para que él te diga cómo debes de pelear? ¿Quién le dio permiso? ¿En qué momento dejamos que él ponga las reglas del juego? ¿En qué momento dejamos que él ponga las reglas de la batalla? ¿En qué momento le dimos permiso?
Pero él, conociéndose cuán intimidante era, él le dice, presten su atención a mí, y ahora denme un hombre, dice. ¿En qué momento le dan las reglas a él? Y por supuesto, en Israel, en teoría, no había un gigante como él. No había un hombre que intimide como él. No había el mismo rey que quizás debería de haber sido, ¿verdad? El principal, no, no hace nada. Y dice que él desafía, dice entonces, hoy dice, yo he desafiado al campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. ¿Qué están haciendo él? Él está determinando las reglas del juego. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nosotros dejamos que el enemigo, el diablo o las circunstancias sean las que determinen nuestra vida? Las que determinen qué vamos a hacer. El temor determina cómo reaccionamos, qué hacemos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 11 que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Ok? Goliat es recontra astuto, sale, ¿verdad? Con toda su pompa, con su ayudante, y él pone las reglas del juego. Él dice, esto va a hacerse así, así, y el pueblo de Dios, no hubo nadie quien reaccione, no hubo nadie quien diga, ¿y por qué? No hubo nadie que mientras él estaba ahí, le lanzó un flechazo, no hubo nadie. Y después de él decir estas palabras, produjo algo, tuvo efecto lo que él quería. Dice que el pueblo de Dios se turbaron y tuvieron, no dice miedo solamente, sino dice tuvieron gran miedo. ¿Te acuerdas que te dije que tú puedes tener todo lo necesario para vencer, pero si tú tienes miedo, no vas a hacer? ¿Y por qué te digo que esta es la estrategia de Satanás contra nosotros, contra los seres humanos, contra los hijos de Dios? Porque dice, nos saltamos al versículo 16 y dice que esto venía pues aquel filisteo, hablando de Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Así lo hizo durante 40 días, ¿no? Y sabemos todos nosotros ahorita estamos en cuarentena, ¿no? Estamos en cuarentena. Bueno, esta fue una cuarentena del temor. Esta fue una cuarentena del terror. Durante 40 días, Goliat es muy inteligentemente, salía, y esto también es interesante, ¿no? Salía en la mañana y volvía a desafiar y que saque un hombre, y de ahí salía en la tarde. O sea, antes de que oscurezca, ¿no? Salía otra vez y los desafiaba. Y él producía temor en la gente. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer, no? Al día siguiente, para que la gente, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no quizás salgan con un plan, otra vez sale en la mañana y otra vez sale en la tarde. ¿Y qué hizo? ¿Y cuánto tiempo hizo esto? Esto lo hizo durante 40 días. Una cuarentena de terror. En la mañana, en la noche. Es como aquellos de aquí que estamos presentes. ¿Cuántos de ustedes ven noticiero en la mañana y en la noche? Ven las noticias en la mañana y de repente ven las noticias en la noche. Yo creo que la mayoría, ¿no? Que aún sin cuarentena, ¿no? Cuando están trabajando, a veces el periódico, a veces la radio, a veces en el micro, te enteras de lo que sucede y en la noche otra vez vuelves a escucharlo. Muy bien, y yo te pregunto, en este tiempo de cuarentena, ¿qué has escuchado en la mañana y en la noche todo el tiempo? ¿Qué has escuchado? ¿Qué palabra o qué has estado escuchando completamente? Yo creo que qué palabra ha sido la más mencionada, la más anunciada en este tiempo. ¿Mm?
Y como dicen algunos ven noticias todo el día, o sea, no solo la mañana ni la noche, sino todo el día. Ya, ahora, muy bien. Supongamos que uno dice, bueno, estamos en casa, no hay nada que hacer, vamos a ver las noticias, ¿no? Y boom, 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 todo el día. ¿Qué has escuchado? ¿Qué de bueno has escuchado? Muy poco de bueno, ¿sí o no? Todo lo que hemos escuchado es muerte, 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 muerte y muerte. Ese es todo lo que hemos escuchado. Por supuesto, COVID-19 o coronavirus, ¿no? Pero boom, boom, boom. Tú y yo hemos sido bombardeados de todo esto, ¿no? Bombardeados, bombardeados, bombardeados. La otra vez vi en Europa había un fotógrafo había hecho tomas de la misma escena, ¿ok? Tomas de la misma escena desde dos ángulos diferentes y él decía, según lo que yo quiero mostrar, si yo quiero mostrar que hay un tumulto de gente o si yo quiero mostrar que realmente hay una distancia entre la gente. Y era increíble porque era la misma, las personas no se movían, pero él de repente ponía a todas las personas así en proyección y tomaba la foto y tú decías, eso está, esos están tan repletos, no están tan llenos, ¿no? Pero de repente él se iba al costado por ahí y tomaba la foto de otra perspectiva y te das cuenta que no, que la gente estaba pues cada uno muy separada en su lugar, ¿no? Y puso muchos ejemplos de tipo de fotos así. Ahora, yo no estoy diciendo por si acaso, ¿no? Que la gente acá no está haciendo cosas que no debería de hacer, no está haciendo mal las cosas, los mercados, la gente se está contagiando. No estoy diciendo que eso está bien, no estoy diciendo que es mentira, tampoco. Pero lo que estoy diciendo es que esta información, ¿qué es lo que produce en ti? ¿Qué es lo que produce en ti? Y te voy a hacer unas preguntas, ¿no? De repente una noche te levantaste y empezaste a toser, ¿ok? Por X motivo, una noche de estas. O de repente un día te vino un dolor de cabeza. O de repente un día te sentiste que tenías un poco caliente. Dime por favor, ¿cuál fue la primera imagen que vino a tu cabeza? ¿Dónde te viste? ¿Dónde estabas? O sea, ni bien tosiste, ¿no? Vamos a decir en la noche. Se te metió un mosquito, no sé qué, abriste la ventana y no la había cerrado, pero empezaste con una tos, ¿no? Qué es lo primero? ¿Dónde te viste? ¿Mm? ¿No es cierto que te viste te viste, uy, ya fue? Te viste en el hospital, como algunos están poniendo. ¿Cuántos se vieron en una camilla? ¿Cuántos se vieron entubados? Y peor, algunos, aunque no lo crean, se vieron ya en un ataúd, en un hospital. ¿Mm? ¿Qué imagen vino a tu mente? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tu mente está condicionada a esto? Y no digo que, ok, no estoy diciendo que uno no debe ser precavido, no estoy diciendo que uno no debe de cuidar, yo no estoy diciendo que el COVID-19 no existe, yo no estoy diciendo que no hay nada, no estoy diciendo nada de eso. Existe, es mortal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que se los mencioné la otra vez, ¿no? Que el año pasado más de 40.000 personas fallecieron de cáncer en el país, aquí, ¿no? Y el cáncer es, yo creo que en cuanto a síntomas, los que han tenido pacientes cancerígenos, en cuanto a síntomas, yo creo que el cáncer es una cosa terrible, triste, dolorosísimas. O sea, si tú comparas, ¿no? Otra vez, no estoy diciendo que el COVID no es nada, no estoy diciendo ¿no? Que no existe, que vayan y contágense, no estoy diciendo nada de esto. Existe y hay que cuidarse igual. Pero en tu mente, ¿no? El temor,
que esto, al ser bombardeado de estos, produce en nosotros. ¿Mm? Y como decía, no ha habido una campaña que yo sepa, ¿no? Para ayudar a los pacientes que tienen cáncer. No hay una campaña, ¿no? Los que han ido al hospital saben el trato muchas veces que hay gente que sí trata de hacer lo posible, me imagino como en todas partes, pero hay gente que le dicen, señor, váyase, no hay lugar y ya, o vuelva, o sea, los que han tenido pacientes con cáncer, yo creo que pueden dar testimonio de muchas cosas, ¿no? Pero nos condicionamos, ¿no? A temer cosas que yo no sé realmente si viene de parte de Dios o si son temores que no vienen de Dios. Y que si no vienen de Dios, no son una bendición que vienen de Él. No es algo que debemos de recibir, sino es algo que debemos de rechazar, de reconocer y de rechazar, pero de reconocer la raíz. Porque si tú tratas con el fruto, es como alguien dice, ¿no? Yo estoy viendo noticias todos los días, ¿no? Y veo todo lo que es muerte, muerte, muerte. Entonces todas las cosas, personas le dicen, pero no tengas miedo, le dicen, pero no, Dios está contigo, Dios va a estar bien. ¿Y qué tú estás tratando? O sea, tú estás tratando con el fruto, ¿no? Que es ese miedo, ese temor, con el fruto que es, ya pues no, deja no tengas miedo y oro por ti, etcétera, etcétera. Pero si esa persona sigue alimentando lo que produce el miedo, por más que tú trates con su miedo, su temor, otra vez va a aparecer. O sea, no hay forma. Si tú no tratas con la raíz, no hay forma. No hay forma de poder salir de ese círculo. Porque acaso, ¿no? Yo digo, ¿acaso cada vez que me viene un dolor por acá, yo digo, ah, ya me veo con peritonitis? No, solamente cuando te viene un dolor por acá, ay, dices, no debía haber repetido, no, ese pollo broster, no debía haber pedido tanta papa, ¿no? Uno reacciona así ante otros dolores, ¿no? Tiene un dolor y ¿qué se llama? ¿Qué se le llama a las personas? Debe haber un término médico, ¿no? Las personas que ni bien sienten un dolor ya, ¿no? Hacen un escándalo y se ven así. Uh-huh. Tú ni bien tienes un dolor, no dices, ah, ya me van a tener que sacar el riñón, el hígado, tengo no, peritonitis. No, tú más bien dices, ah, y si te da, porque te da por un dolor, ¿no? Tiene su proceso. Cada vez que te da un dolor de cabeza, ¿cuántos hemos tenido dolor de cabeza? No. Ahí dicen hipocondría, gracias, ¿no? Hipocondríacos, entonces. Cada vez que te viene un dolor de cabeza, no dices, ah, debe ser el tumor que tengo, ¿no? Que mi abuelito murió de un tumor cerebral. No. Te tomas tu aspirina, te tomas tu pastilla para el dolor, tu paracetamol para el dolor de cabeza y sigues. Por supuesto que si hay un tumor, hay algo, va a empezar así, con un dolor de cabeza, pero no es tu reacción. No es tu reacción con temor. Así que volviendo al relato, el enemigo es un maestro, ¿no? En cómo infundir temor, miedo. Y durante 40 días está haciendo esto. Pero David, que no estaba ahí, David estaba en casa, su papá lo envía a llevarle alimentos y para ver cómo estaban sus hermanos. Sus hermanos sí eran soldados, los 3 hermanos mayores estaban ahí. Entonces David llega y David dice que cuando hablaba con ellos, se escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas, dice el versículo 23. Y fíjate que, o sea, todo tiene sentido. Goliat gritaba, ¿no? Gritaba, o sea, con voz fuerte, porque tú sabes, ¿no? El impacto de gritar, de salir, tiene sobre la gente. Y el versículo 24 dice otra vez, cuando estos vieron a Goliat, hablando David de la gente que estaba alrededor de él, les dio mucho miedo y huyeron. Mucho miedo y huyeron. Porque ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros? Infundirnos temor. Y esa es su estrategia. Y aquí estaba la gente.
¿no? Con temor. Y David, lo que me llama la atención es que David escucha lo mismo que los demás escuchan, pero él escucha de una forma diferente. Él se da cuenta. David no había estado ahí esos 40 días. Él estaba en casa cuidando sus ovejas, cuidando las cosas de su padre. Entonces David tiene un oído, vamos a decir, él oye diferente, porque él no ha estado bombardeado del temor, del miedo durante 40 días, así que él escucha diferente. Yo creo que si tú tienes temor, si tú estás teniendo miedo, cosas, tú creo que tienes que desconectarte. Es como decirte, tienes que irte a otro lugar, desconectarte de aquello que causa temor, desconectarte de aquello que el enemigo está usando para infundir miedo en tu vida. Y no solamente en esta área, sino en todas las áreas, ¿no? Y David viene desconectado, pero cuando él escucha de una forma diferente y él se ofrece, ¿no? Le pasan la voz al rey de que hay alguien que está preguntando mucho sobre qué es lo que se quiere, qué es lo que quiere hacer. Y David se presenta donde el rey Saúl, ¿no? Para pelear, y él dice esto en el versículo 34. David respondió a Saúl, dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Yo creo que esa es la respuesta que nosotros tenemos ante el temor. Goliat era un gigante, sí. Goliat era un hombre de guerra, sí. Todo lo que tú quieras, sí. Pero él decía, ¿sabes qué? No soy yo. No soy yo. Yo soy parte de algo más grande. Yo soy parte del ejército de Dios. Él dice, el enemigo no me está desafiando a mí. Él dice, el enemigo está desafiando, provocando, dice, al ejército del Dios viviente. Y Dios, que me ha librado ya de esto, Dios también me librará. Yo creo que cuando hay temor, muchas veces lo que tenemos que hacer es recordar de las cosas que Dios ya nos ha librado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto es algo nuevo. Nunca había él confrontado a un gigante, no había confrontado a un león, había confrontado a un oso. ¿Y qué pasó cuando él confrontó a un león y un oso? Dios le dio la victoria. Por lo tanto, él recordó y dijo, ¿no? Si Dios me ha dado la victoria frente al león, si Dios me ha dado la victoria frente al oso, Dios también me dará la victoria ante esta nueva batalla. Aleluya. Dios es quien nos da la victoria. Y eso él lo dice después, ¿no? Ya sabemos que él va a ir a la batalla, recoge esas 5 piedras, su palo en la mano. Cuando Goliat lo ve, le dice en el versículo 43, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y dice, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, le dijo, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Él sigue intimidando, Goliat sigue, ven lo que te voy a hacer, ven, acércate nomás para que veas lo que te va a pasar. Pero David le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra.
y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Wow! Mientras todos los demás estaban temerosos, estaban con miedo, se levanta este David y él dice, ¿sabes qué? No es como tú dices, no va a suceder como tú has dicho que va a suceder. ¿Por qué? Porque no soy yo, no eres tú. Si tú eres hijo de Dios, no eres tú, ni soy yo solamente. Es a quién estamos ligados, es a quién le pertenecemos, es hijo de quién soy yo. ¿Mm? Y él dice, tú, ¿no? Vienes a mí. O sea, Goliat, las únicas herramientas que tenía para vencer a David era su lanza y su jabalina. Eso es lo único. Pero David dice, ¿sabes qué? Yo no vengo con lanza y jabalina, sino yo vengo en nombre de Dios, dice él, ¿no? Y Dios te va, dice, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y toda tierra sabrá que hay Dios Israel y que Él nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla. De Dios es la batalla. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no solo contamos con las cosas que vemos, no solo contamos con las cosas naturales, no solo contamos con medicina, vamos a decir, no solo contamos con pastillas, no solo contamos con una vacuna, no contamos, el cristiano no cuenta solo con eso. El cristiano cuenta con Dios, cuenta con ángeles, cuenta con milagros, cuenta con cosas sobrenaturales. O sea, nosotros venimos a la batalla con un ejército completamente diferente a como viene el enemigo. El enemigo solo viene con lanza y con jabalina, como dice, ¿no? El diablo fue derrotado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él, al darle muerte a Jesús y al Jesús resucitar al tercer día, dice, lo despojó, ¿no? Jesús despojó al diablo, dice, de sus armas, al enemigo. Pero el enemigo, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que él hace completamente todo el tiempo? Infundirnos temor. Infundirnos temor. Lo que él trata de hacer es desviarnos, preocuparnos, que nuestra mente esté ocupada en lo que él quiere que esté ocupada. Pero como dije, ¿no? Jesucristo ya lo venció, lo despojó, dice, despojó a principados y potestades, ¿no? Venciendo sobre ellos en la cruz. Entonces el enemigo solo cuenta con algunas cosas, solo cuenta con su jabalina, su lanza, solo cuenta con lo que él puede decir, solo cuenta con lo que puede engañar, pero nosotros somos vencedores. Pero otra vez, no por mí ni por ti, sino por a quién le pertenecemos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién pelea por nosotros? Pero llegó el momento, si se dan cuenta, en que David necesitaba tener estas cosas claras porque David peleó. David peleó ahí. O sea, en el momento de la pelea, batalló. En el momento de la pelea, batalló. Pero no fue antes, ¿no? Lo que quiero decir es que muchas veces nosotros nos preocupamos antes de la pelea. Sí, va a haber momentos de pelear y vamos a tener que pelear en fe y agarrarnos de Dios y pelear. Pero el temor hace que desde antes tú ya te quedes ya sin acción, sin reacción. Y gloria a Dios que hubo un David ahí que conocía quién era Dios. Y ya conocemos la historia, no la vamos a leer, no, David va y David gana esa batalla. Así que no solamente en esto, sino en todas las cosas de la vida. Tienes miedo de repente cómo vas a sostenerte, tienes miedo del trabajo, tienes miedo de qué va a pasar en el futuro. Yo creo que como todos, ¿no? Como todos. Y los que están conectados en Instagram, si se va a cortar la comunicación, pero no te preocupes, voy a volverla a
activar para que puedan otra vez conectarse, ¿ok? Pues ya estamos terminando, pero queremos también orar por cada uno de ustedes. Y entonces poder en diferentes áreas, todos nosotros vamos a afrontar, algunos tienen niños pequeños, algunos en el lado económico, algunos en el lado de salud, pero si somos sinceros, la primera voz que muchas veces escuchamos no es la voz de Dios, sino es la voz de ese enemigo que trata de inculcarnos miedo, de inculcarnos temor. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Primera Juan dice que Dios es amor, ¿no? Yo creo que muchos han escuchado y muchos lo han dicho. Dios es amor. Muy bien. Y dice la palabra que el amor de Dios, el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor, ¿no? ¿Han leído? El amor de Dios echa fuera, dice, todo temor. Y se refiere a esos temores que todos nosotros tenemos, esos temores que hemos aprendido, ¿no? Que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. ¿Y a cuánto a ustedes les ha pasado, ¿no? Que hemos cometido estos grandes errores de inculcarle nuestros temores a nuestros hijos? ¿Les ha pasado a ustedes, no? Que nosotros hemos aprendido, hemos recibido ciertos temores y lamentablemente, ¿no? Lamentablemente se los pasamos a nuestros hijos, ¿no? En su forma de vivir, en su forma de pensar, etc. Pero Dios quiere que podamos vencer en la batalla. No digo que no va a haber batalla otra vez, no digo que no vamos a afrontar dificultades, no estoy diciendo eso, pero lo que lo que tenemos que hacer es no tener temor antes de la batalla, sino poder, como David dice que cuando David fue, él corrió hacia el gigante. ¡Wow! ¡Qué valor! ¿Por qué él corrió hacia el gigante? Porque él sabía que Dios estaba luchando por él. Y eso es lo principal, saber quién está luchando por nosotros.